Buenos días, amigos de Ventana Verde. Estamos aquí ya al final del verano, un verano duro porque la sequía ha sido prolongada y estamos quizás al final del ciclo y bueno, y realmente pues los embalses están a la media en España es a un 39%, pero claro, eso no significa, mientras que en Almería estén a menos del 10% o mejor de su capacidad y en Valladolid pues están a más del 90%, ¿no? Entonces, todas estas cifras siempre hay que tenerlas y analizarlas, ¿no? Los incendios forestales pasa lo mismo, estamos todavía en un nivel muy alto de, no hemos llegado a la superficie quemada en el año 1985, que fueron 450.000 hectáreas de terreno, pero todavía podemos acercarnos, ¿no? O sea que digamos que desde ese punto de vista ha sido duro. Bueno, pues simplemente es daros unos consejos simplemente en cuanto a las plantas, el agua y el suelo, ¿no? Que es un poco donde he estado trabajando casi toda mi vida y bueno, y algunas cosas he aprendido, ¿no? Eh, en el caso bueno, no vamos a entrar en el caso de los espacios públicos, de por qué todos los años los céspedes en las mismas ciudades y en los mismos parques o los mismos jardines se secan, ¿no? Es un problema de logística, es un problema de operativa, no es un problema ni de falta de agua ni de falta de instalaciones de riego normalmente. Pero vamos a hablar simplemente de lo que es el tema doméstico, ¿no? Que tiene una gran importancia porque el jardín que tiene plantas, que tiene macetas, en nuestras casas tenemos muchas macetas, en las terrazas, y entonces normalmente pues estamos acostumbrados a comprar una maceta del vivero y simplemente dejarla en la misma maceta y mantenerla hasta que se nos muere, ¿no? Bueno, la práctica, ¿cuál es la práctica recomendable? Pues cuando normalmente, posiblemente la mejor época del año, dependiendo del sitio, ¿no? Es comprar plantas en el vivero, renovar las plantas en el a finales del invierno, principios de la primavera. ¿Por qué? Pues porque todavía la planta está aletargada, digamos que todavía no está en plena actividad, con lo cual va a sufrir menos el trasplante y luego pues que rápidamente cuando haya una subida de temperatura, que será poco a poco, gradual, pues vamos a conseguir que la planta se adapte, se desarrolle y rápidamente eche nuevas raíces. Recomendable, siempre que compremos una planta en un vivero, por favor, pasémosla, trasplantémosla a un vivero, a un macetero que tenga por lo menos el doble de capacidad, ¿eh? Y no cometamos el error de aportar solamente sustrato. El sustrato se compacta y hay que compartir estas macetas siempre con un 50 o 60% de tierra vegetal limpia, como, francoarenosa, que drene bien, para que luego le aportemos, recubramos todo ese sustrato que viene con la maceta, con la planta del vivero, pero que nos va a dar mucha más seguridad en los golpes de calor, que nos va a permitir regar con menos frecuencia y vamos a aprovechar mucho más el agua y el tiempo y la energía. Entonces, siempre cuando se compra la planta, lo recomendable es trasplantarla a una maceta mayor, al ser posible que tenga el doble de capacidad, rellenar con tierra para que la planta esté en un sustrato mucho más, donde hay materia orgánica que viene ya de la planta del vivero, pero que tenemos que darle suelo a la planta, ¿no? Para que se desarrollen las raíces. Y lo que es muy importante también es meter, antes de hacer la plantación, el trasplante, es meter una capa de grava de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, depende del tamaño de y luego cubrir esta grava con un geotextil para que no se mezcle, no se contamine de tierra o de sustrato. Con lo cual tenemos una cámara de aire en el fondo de la maceta que nos va a oxigenar las raíces de las plantas, que esto es muy importante porque normalmente las plantas se ahogan, se mueren por exceso de agua, por falta de oxígeno. Cuando todos los espacios están cubiertos de agua, pues no hay oxígeno y entonces la planta, las raíces no respiran. Entonces, es una buena práctica, sin duda. Entonces, simplemente eso, regar lo menos posible, al ser posible, si podéis regar con agua que no sea del grifo, pues mejor, pero bueno, si regáis con agua del grifo, pues conviene que ese agua, si son macetas y lo regáis con una jardinera, con una regadera tal, pues al ser posible dejarlo ese agua en la jardinera, en la regadera,
unas 12 horas para que se evapore el cloro, y las plantas nos lo van a agradecer. Pues nada más, espero que este pequeño consejo pues os pueda servir a todos. A mí me ha servido. Gracias y hasta otro día.